Les damos la bienvenida al panel de la Consejería Social, Desarrollo Humano e Integración Regional. Específicamente hoy vamos a hablar de la experiencia del programa Jóvenes Líderes de la UNASUR. Mi nombre es Florencia Fernández. Yo tuve la fortuna de ser alumna del programa Jóvenes Líderes de la UNASUR y bueno, acá estamos con sus representantes más importantes. Tenemos hoy al Rubén Darío Ramírez Lescano, a Alejandra Micheli, al embajador Hugo Barsky y a Irene Novosti, quienes van a compartir la experiencia de haber trabajado en conjunto en el programa de Jóvenes Líderes de la UNASUR. Les vamos a contar, para quien no sepa de qué se trata el programa, brevemente algunas cuestiones del programa. El programa es una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad y de la Corporación Andina de Fomento. El objetivo es formar líderes jóvenes para una economía social y para la integración regional de los países de UNASUR. Han participado 300 alumnos del programa de 9 países, de los cuales son todos de habla hispana, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Participaron 36 universidades de la región. Un programa que duró 24 semanas y participaron 10 docentes, de los cuales tenemos a 3 aquí presentes. No tengo más nada que agregar claramente, así que vamos a dejar hablar primero a Rubén Darío Ramírez Lescano, que es de nacionalidad paraguaya, es el representante de la Corporación Andina de Fomento de la Oficina de Argentina. Su anterior posición ha sido como director y representante del CAP en la Oficina de Panamá, con responsabilidades para Centroamérica, el Caribe y México. Dentro de su trayectoria profesional ha desempeñado cargos como ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Anteriormente fue viceministro de Relaciones Económicas e Integración. También fue representante de la LARI, entre otros cargos. Cuenta con estudios de la formación académica como economista. Es egresado de esta facultad, ¿cierto? Somos todos de también tiene una maestría en la Universidad de París I y una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de California en Los Ángeles. Y durante su carrera diplomática se desempeñó en varios países como Argentina, Ecuador, Uruguay, Francia, Estados Unidos y Suiza. Y en 2006 fue elegido Joven Líder Global por el World Economic Forum, que es una distinción que le fue entregada por la reina de Jordania en Ginebra, Suiza. Bueno, lo escuchamos. Realmente es un placer y un privilegio estar en esta casa de estudios que me formó como economista, como licenciado en Economía. Me gradué en el año 87 en esta facultad, en esta casa de estudios. Así que un placer estar con ustedes en este octavo Congreso Internacional de Economía y Gestión. Y precisamente para hablar de uno de los temas que más ha tenido impacto en mi carrera profesional y en mis funciones a lo largo de mi trayectoria. Quiero hablarles un poquito de qué se trata esta institución. Para quienes no la conocen, es una institución financiera multilateral que fue creada en el año 1970 como una herramienta financiera del proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones. En ese momento los países fundadores fueron dando los pasos iniciales a la formación de un banco que les permita encontrar un vehículo de financiamiento de sus programas hipotecarios. En la década de 90 hay una profundización, finales del 80 a principios de los 90, hay una ampliación y precisamente los países del Mercosur, más Panamá, Costa Rica, República Dominicana y México, deciden incorporarse a través de una iniciativa de una visión de integración latinoamericana, deciden incorporarse acá. Hoy día acá es una institución que cuenta con 18 países accionistas, tiene una identidad absolutamente latinoamericana. Por eso la Corporación Andina de Fomento, originalmente de su fundación, hoy es Banco de Desarrollo de América Latina, porque es propiedad absolutamente de los países de América Latina. Y con una proyección iberoamericana, ya que España y Portugal
son también países accionistas de esta institución. Actualmente tenemos oficinas en 12 países de la región y en Argentina venimos desarrollando actividades. Argentina se incorpora como país accionista en el año 1987, pero realmente en el año 2013 cuando se convierte en miembro pleno de la organización, ocupando una posición en el exterior. Fue el presidente Ernesto Kirchner uno de los grandes promotores para que los países del Mercosur se conviertan en miembros plenos de esta institución financiera multilateral, y ello ha dado esta proyección que tiene en la región. Quiero contarles, antes de avanzar con nuestra visión sobre la integración regional, dos elementos que son sustantivos que tienen que ver con la acción de CAF en Argentina. Nuestra oficina se abrió en el año 2008 en Argentina. Esta oficina ha venido proyectando el financiamiento de una serie de programas y proyectos. Hoy hemos aprobado operaciones por el orden de los 7.300 millones de dólares que están destinados principalmente a obras de infraestructura energética e infraestructura educativa, lo que se denomina infraestructura social. Estamos en agua, en saneamiento, estamos en transporte, en vialidad, en logística. Estamos financiando programas de telecomunicación e investigación científica y tecnológica. Y abordando los programas y proyectos más emblemáticos del desarrollo sostenible en la Argentina. Y ese es un elemento que nos permite estar participando no solamente en programas y proyectos del sector público, sino que también del sector privado, apuntalando sobre estos ejes que señalaban que se refieren principalmente a los programas y proyectos de fortalecimiento del desarrollo sostenible de la Argentina. Pero no solamente es el financiamiento de programas y proyectos, también hay un concepto profundo en la visión del desarrollo sostenible de CAF, y que es el centro del individuo. Es decir, el bienestar de nuestra sociedad como elemento fundamental que tiene que ver, en primer lugar, con la evaluación de cuál es el impacto social que tiene cada uno de los programas y proyectos que juntos con el gobierno que prioriza esos programas y proyectos lo analizamos, y también con el sector privado para determinar su promoción, su proyección y su aprobación para el financiamiento. Y en ese contexto, la visión de CAF, que ha sido fundada como una institución que se sustenta sobre dos pilares: el desarrollo sostenible y la integración regional. Y esta visión del desarrollo sostenible tiene mucho que ver con las acciones que tenemos en materia de responsabilidad social, en materia de formación de las capacidades, en materia de lo fundamental que es el capital y el talento humano latinoamericano. Hace algunos años, CAF viene emprendiendo una serie de programas que tienen que ver con la formación y la capacitación del capital y el talento humano en América Latina. Y ahí estamos abordando, y traigo como ejemplo nuevamente lo que hacemos en Argentina, todo lo que se refiere a la infraestructura física de escuelas, de universidades, la infraestructura de apoyo a la investigación, como los centros de investigación, los laboratorios, así como también los programas de investigación y desarrollo. Y en ese contexto es que hace 3 años un grupo vanguardista de promoción del conocimiento con una visión
que plantea un paradigma distinto, propuso acá que en el marco de UNASUR empecemos a abordar la formación de los jóvenes de América Latina en una visión integradora de todas las capacidades académicas a nivel universitario de los países miembros del UNASUR. No es un proyecto que plantea en primer lugar una visión desde el punto de vista en que la universidad tiene que empezar a reflexionar sobre un rol donde no solamente haya transmisión de conocimiento, sino que también haya una visión hacia la sociedad, hacia la atención de sus necesidades y las formas de respuestas que permitan atender los requerimientos que nuestra sociedad demanda de manera permanente. Y es precisamente en esta casa de estudios donde ha tenido el centro de la contraparte de una gestión que ha sido ejecutada, como decía Florencia, con más de 36 universidades en esta casa de estudios de América Latina, con profesores muy importantes, con más de 300 chicos formados y donde más allá de la formación académica, la discusión que se genera en cada uno de los debates y de las clases que se producen, entra un aspecto que es fundamental, el conocernos entre los latinoamericanos, el profundizar el intercambio de nuestra visión, de nuestra cultura, pero por sobre todas las cosas sobre nuestra responsabilidad con el desarrollo sostenible y con la inclusión social como elemento fundamental para alcanzar igualdad y equidad en ese concepto de desarrollo. Yo quiero destacar estos programas que nos permiten hoy, dentro de objetivos que tienen que ver con, por ejemplo, la incorporación de metodologías académicas similares dentro de estos paradigmas en los que apuntamos de formar los jóvenes que tengan las capacidades de gerenciamiento, las capacidades de desarrollo de sus propios liderazgos para, en primer lugar, entender la problemática y los desafíos que enfrenta el desarrollo de nuestros países, pero por sobre todas las cosas proponer y plantear soluciones para una América Latina mucho más inclusiva e incluyente en materia social. Yo quiero celebrar el liderazgo de la doctora Menicheli en este programa, en este proyecto, que junto con grandes profesores de América Latina y del mundo, porque acompañan personalidades académicas como Marta Sen, este año está con Krugman también apoyando este proyecto, de manera que, por citar solo algunos, y soy absolutamente injusto de no mencionar a todos, pero no quiero dejar a ninguno afuera de estas citas que implican también un compromiso personal del presidente ejecutivo del CAP, el doctor Enrique García, en que nos llevamos adelante con estos programas y proyectos. Y Enrique me ha pedido saludarte, Alessandra, tú también, porque hemos tenido jornadas en mi vida anterior, como digo, cuando era diplomático de mi país. Ahora estoy con licencia en una carrera diplomática, ejerciendo un rol que es tan importante y tan motivador como es representar acá en Argentina. Con Hugo hemos estado construyendo la integración latinoamericana desde el terreno, ¿no? De manera que muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes.
Vamos a dar la palabra a Alessandra, abogada De la punta, agarrarla de la punta. y procuradora de la UR, es doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, es profesora adjunta de esta facultad y docente de grado y posgrado en otras distintas universidades argentinas, es investigadora del Instituto de Investigaciones Administrativas de la facultad, es consultora de la Unidad de Investigación y Transferencia de la Responsabilidad Social Institucional de la UTN, es miembro del Consejo Académico de la Escuela de Responsabilidad Social del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la Sindicatura General de la Nación, es presidenta de FORRES y de FORS, que es la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial, es autora de libros de su especialidad, se desempeñó como síndica general adjunta de la Nación y ejerció la función pública en diferentes dependencias nacionales y provinciales, y es profesora también del programa Amartya Sen, al igual que Bogarsky, que es el programa primo, digamos, pariente de este programa, básicamente el programa que ha sido un antecedente muy importante del programa Jóvenes Líderes de UNASUR. Así que le damos la Bueno, buenas tardes a todos, gracias Florencia por la presentación, gracias a Julián D'Angelo, que la verdad que tiene un protagonismo muy importante en este programa de UNASUR, es el que nos llama, nos manda mail, nos insiste con los temas. La verdad que el trabajo de Julián no es poca cosa y el de los colegas docentes es muy importante también, porque lo bueno que ha tenido este programa, y es importante decirlo como mencionó Florencia, es que este programa es un poco el primo hermano, si se quiere, del programa Amartya Sen, que se desarrolló por primera vez en esta facultad en el año 2009, a partir de la crisis económica financiera mundial del 2008, un poco el planteo del doctor Glixberg, que es nuestro paraguas doctrinario, nuestra alma mater en este tema, era que había que hacer o tener una actitud un poquito más reflexiva sobre los orígenes de la crisis económica financiera, y a partir de ahí lo que teníamos que hacer era prevenirnos con esa experiencia para que a nosotros no nos pase. Entonces el doctor Glixberg convocó a un grupo de docentes y colaboradores que veníamos ya trabajando desde hace tiempo, año 2005, cuando nos convoca con el doctor Laroca a conformar el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social, que dirige el doctor Laroca, para que empezáramos a pensar, a partir de un montón de políticas públicas que se venían generando en el Estado también, qué tipo de formación debían tener nuestros estudiantes, ¿no? Qué mirada tan distinta debían hacer sobre algunos viejos conceptos, entre ellos el de la ética aplicada y la reflexión sobre los valores que involucra la ética, valores que habitualmente no tenemos en el consciente directo, pero son los que nos indican las acciones que realizamos a diario, el compromiso que tenemos con nosotros, entre nosotros, con el otro y para con el ambiente y para con la sociedad. Estábamos en un momento donde ya en nuestro país esa dicotomía Estado-mercado que nos había sido como impuesta en los años 90 se estaba diluyendo porque estaba teniendo mucho protagonismo la sociedad manifestándose desde organizaciones de la sociedad civil, desde cooperativas, desde sindicatos, mismo desde las universidades, con una movida muy importante en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, la extensión universitaria, la demanda importante de los estudiantes de participar en los temas que nos importaban a todos, que antes estábamos como excluidos o contra la pared. En mi época claramente pasaba eso, y entonces generó este programa Amartya Sen, donde a partir del conocimiento que teníamos algunos de nosotros, yo llevo casi 30 años de profesión y 20 y pico de ellos me ha tocado desempeñar tareas de control y de gestión desde el Estado, y sobre todo en políticas públicas, en gestión y en control de políticas públicas. Yo vengo de la provincia de Santa Cruz, acompañando desde el inicio la gestión del presidente Kirchner, y a él le importaba mucho, y lo planteó desde el inicio de mi tarea en la SIGEN también,
el tema de la eficacia, ¿no? Si uno realmente, los objetivos que se fijaba como meta al diseñar una política pública o una acción de gobierno, se verificaban, se legitimaban y se planteaban en definitiva en la realidad. El pensamiento sobre la eficacia, que fue también mi tema de tesis doctoral, fue como mi preocupación constante. Cuando Klixler me convoca para trabajar en el programa Amartya Sen, era justamente porque había que contarles a todos los estudiantes, muchos de ustedes, cuáles eran las nuevas formas de control y de gestión desde el Estado, qué se buscaba hacer, cómo se medía, cómo se evaluaba, temas que profesionalmente trabaja muy bien Irene y nos va a contar ella con muchísima excelencia. Lo cierto era que había que profundizar conceptos, empezamos a caminar el programa Amartya Sen desde la Facultad de Ciencias Económicas y se federaliza a todo el país al poco tiempo, año 2011, las 27 facultades de Ciencias Económicas de todo el país se suman al programa Amartya Sen. Y la verdad que no voy a decir que nos quedamos cortos porque sería como irónico de nuestra parte, pero sí estábamos viendo que había una América Latina de pie, muy activa y muy compartiendo, desde políticas públicas hasta miradas de esto, de la patria grande, del pensamiento latinoamericano, de la presencia ante foros internacionales, y veníamos también de ver cómo habían fracasado algunos conceptos en Europa Central. Yo sostengo que el concepto de la responsabilidad social, solo limitada a lo empresario, hizo, si se quiere, fracasar a este parcial, virtual o cuasi cierto estado de bienestar que reinaba en Europa antes de la crisis. Entonces, una de las reflexiones que teníamos que darnos también era qué concepto de responsabilidad social queríamos para nosotros y queríamos para plantear desde Argentina para América Latina. El programa UNASUR, que realmente ha convocado a muchas universidades y ha tenido debates muy interesantes en los foros virtuales. Este es un programa básicamente virtual, es importante decirlo, porque ahí lo que logramos es que los estudiantes se suelten en los foros a contar cosas. Y una de las cosas que queríamos que nos contaran era qué estaban viendo ellos que pasaban en sus países. Esa era como la carta de presentación en el foro. Cada uno tenía que poder explicitar cómo estaban construyendo el concepto de la responsabilidad social, qué sabían o no de políticas públicas. Esta experiencia la habíamos transitado en el Amartya, cuando vimos que muchos estudiantes tenían hermosas ideas en Argentina, pero que en la práctica desconocían lo que se estaba haciendo. Entonces uno de los planteos que hicimos en el programa de UNASUR fue: preséntense contando qué visión tienen de lo que pasa en su país. Esta es la mejor forma de acercarse, o por empatía o por diferencia. Y la verdad que la experiencia como docente del programa a mí me enriqueció muchísimo en lo personal. Hemos logrado conclusiones muy interesantes y hemos logrado autoevaluaciones muy interesantes de los alumnos, no solo de cómo reciben académicamente algunos conceptos, sino de cómo están transitando distintos conceptos. Les planteamos cómo personalmente yo, desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y de la mano del doctor Klixler, pensamos que la responsabilidad social involucra a lo que en el primer Congreso de Responsabilidad Social que desarrollamos el año pasado llamamos ecosistema de responsabilidad social, que tiene que ver con un diálogo articulado entre universidades, cooperativas, sindicatos, empresas, entre todos los que tienen que definir una acción de responsabilidad social que realmente esté a favor del desarrollo sostenible y la realidad del entorno, y que la responsabilidad social debe trabajarse como una acción de terminalidad con la política pública, porque hay que volver a poner al Estado en lugar de promotor de acciones en bien de todos. Y entonces lo que corresponde en responsabilidad social es conocer la plataforma de identificación de problemáticas con la que el Estado ha definido algunas acciones, y desde la acción de responsabilidad social no solo promover la terminalidad y convergencia de esas acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida, del desarrollo, de este planteo de la responsabilidad social como un nuevo movimiento social, como una nueva forma de organización de la sociedad en bien
de la sustentabilidad y de la realidad y el mejoramiento del entorno, y también a partir de ahí promover el pensamiento de cambiar desde ese lugar, desde la acción, desde el hacer, lo que está mal hecho, mal formulado, mal planteado o lo que ha fracasado. Siempre el planteo de la acción correctiva de una política pública, por lo menos en mi pensamiento, tiene que venir por el lado positivo de cuál debería ser el aporte desde alguna de estas organizaciones que he referenciado. Así que en lo personal, lo que quería contar era esta experiencia, fue altamente positiva y altamente alineada al pensamiento de armonización de criterios con el que venimos manejando. Así que me resta nada más que convocarlos, porque ahora el 12, 13 y 14 de noviembre vamos a hacer el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Como comentó recién Enrique Ramírez, vamos a tener a Muriel Rubini, a Paul Krugman, vuelve a Amartya Sen con su pensamiento tan rico, tan abarcativo, a darnos su reflexión, y volvemos a tener a Lula, que el año pasado junto a Felipe González, la verdad que nos dieron visiones muy importantes. Lula porque nos dio una clase magistral de política en serio, y Felipe González porque la verdad que hizo cierto reconocimiento de esto que yo les decía antes, de cómo fracasó el estado de bienestar en países de Europa Central, donde se suponía desde nuestra América Latina que estaban muy avanzados en la temática de la responsabilidad social, y si se quiere eran acciones figurativas o de momento que hoy van cayendo, se van degradando, y que vamos viendo que la fortaleza está dada en la construcción en equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, como todo lo que debemos hacer a futuro, incluso para cuestionar lo hecho. Así que desde ya les agradezco la atención de todos ustedes, también, y los dejo con Hugo. Gracias. Bueno, tenemos con nosotros el embajador Hugo Barsky, que es abogado, especializado en relaciones internacionales, con estudios de posgrado en Derecho de los Recursos Naturales de la UBA. Es embajador, fue coordinador regional de integración productiva y pymes en la Cancillería Argentina y actualmente se desempeña como asesor especial en temas de integración regional en dicho ministerio. Es fundador y director del Programa Internacional Bolívar de Integración Tecnológica, Regional, Innovación y Competitividad. Es presidente de la Fundación Garantizar el Desarrollo. Es director de Política Internacional e Integración Regional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional de Cosas de Paz. Fue profesor del Programa Internacional de Formación de Formadores en Responsabilidad Social y Empresarial de la ONU y la ESID y del curso virtual de la Red Unirse, y también profesor del Programa Amartya Sen que comentamos. Bueno, muy buenas tardes. Su primer desafío es el micrófono, pero marchamos. Bueno, me da muchísimo gusto estar en una mesa como la que estoy, acompañado por los amigos con los cuales venimos y amigas con los cuales venimos trabajando por encontrar caminos que resulten contributivos a los grandes desafíos de verdad que tenemos en la región. Yo escuchaba las intervenciones y decía, bueno, a ver, ¿por dónde enfocar particularmente los temas de la integración regional y esta iniciativa del curso hacia UNASUR? Miren, bueno, estamos viviendo procesos electorales en los países que nos rodean, así que recién fue mencionado Lula. Efectivamente, Lula a fines del año pasado nos convocó a un encuentro en Chile, en CEPAL, a unos 100 personas, digamos, a título personal, para discutir la integración latinoamericana y cambiar ideas sobre cuáles son los principales desafíos.
Invitó también al presidente Lagos, el expresidente de Chile, y ahí, claro, en ese evento apareció por un lado la mirada que se tiene desde el Mercosur, que como ustedes saben es una mirada que aspira a generar condiciones favorables a un desarrollo industrial, a poder tener, digamos, una defensa del mercado y a tener un desarrollo propio razonable. Ese es el enfoque del Mercosur, es el enfoque del ALBA, que emplea, digamos, a países principalmente del norte de Sudamérica y del Caribe. Hay ahí entonces una mirada del Mercosur. Por otro lado, hay otra mirada en este momento de la región, que la tiene la Alianza para el Pacífico, que son los países, particularmente Chile, Perú, Colombia, México, que tienen otra mirada, consideran que más que el desarrollo industrial hay que tener tratados de libre comercio, el comprar y vender fundamentalmente, y apoyados en las materias primas. Entonces son dos miradas diferentes en el caso del Mercosur y de buena parte de América Latina en el año 2005, cuando se debatió la aprobación o no del ALCA, que era un gigantesco tratado de libre comercio que, digamos, involucraba desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Se le dijo que no, que ese modelo no, el modelo del no desarrollo industrial no. Después entonces entró en el debate a ver de qué tipo de, digamos, de modelo hay que aplicar. Pero estamos de acuerdo en cuál no. De todas maneras, esta realidad de tener por un lado Alianza para el Pacífico, por otro lado Mercosur, ALBA, son dos miradas diferentes de cómo abordar el tema de la integración. Pero, ¿qué se planteó en aquella reunión que yo les mencionaba? A ver, ¿qué tenemos en América Latina? Y fundamentalmente lo que tenemos son riquezas naturales formidables que necesita el mundo entero. Tenemos agua dulce, tenemos biodiversidad. Miren, 8 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur son bosques. Tenemos energía, muy importante. Tenemos minerales, el litio ahora con la trascendencia que tiene. Tenemos alimentos. El problema es que o lo tenemos como materia prima o le agregamos valor. Si tenemos que agregarle valor, necesitamos cadenas de valor que nos incluya a todos y ninguno puede solo. Pero lo que sí vale destacar es que todas esas riquezas formidables las tenemos entre todos, entre los que miramos de una manera y los que miran de otra manera. Y la riqueza está ahí. Entonces, si la riqueza está entre los que creemos que hay que abordarlo de un modo y los que creen que hay que abordarlo de otro, pero nos pertenece a todos, necesitamos un espacio común, imprescindiblemente. Y ese espacio común es UNASUR. Y entonces, cuando en aquel momento analizamos estas dos cosas, y Lula presentó la mirada también del Mercosur, y el expresidente Lagos la visión del Tratado de Libre Comercio, la conclusión de Lula era: tenemos dos visiones, viva la UNASUR. Porque si no defendemos en común toda esa riqueza, no deja de ser una aspiración. Y para defender esa riqueza, necesitamos cuestiones que hoy felizmente podemos mostrar como éxitos del trabajo común. Necesitamos en primer lugar una región de paz en un mundo convulsionado y complejo como el que estamos viviendo. Y somos una región de paz.
Necesitamos democracia y somos una región con democracia. Necesitamos participación social y esa participación social va creciendo y se vive en estos procesos electorales que estamos apreciando. Necesitamos, como decíamos, cadena de valor y necesitamos responsabilidad social, como decía recién la doctora Pinicini, ¿por qué la estamos necesitando? Y todo eso se enmarca en UNASUR. Y por eso UNASUR hay que defenderla, hay que estudiarla, hay que comprenderla, partiendo del concepto que señalamos hace un momento. Nadie puede solo. Y en común hay que trabajar con estos conceptos. Entonces, UNASUR nace en el año 2008, un año muy importante para la integración en América Latina. Ahí se aprobó el primer programa de integración productiva en el Mercosur, un fondo de garantías, se crearon las bases de la CELAC, que hoy nuclea a toda América Latina y el Caribe. El 2008 fue un año muy interesante, por un lado, y por el otro lado fue cuando se desató toda la crisis, ¿no? Pero bueno, y entra en vigor en el año 2011, en marzo del 2011, entra en vigor UNASUR. La sede permanente se va a inaugurar dentro de muy poco en la ciudad de mitad del mundo, así se llama, en Ecuador, y el edificio que va a contener a UNASUR se va a llamar Primer Secretario General de UNASUR, Dr. Néstor Carlos Kirchner. Ese es el nombre que va a tener la sede de UNASUR, que nuclea a los 12 países del sur. Se va a inaugurar el 4 de diciembre de este año. Y allí Surinam le va a pasar la presidencia a Uruguay, que va a mantener la presidencia después, porque es por orden alfabético, después viene Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia. Pero en este momento lo va a tener Uruguay, de manera que lo vamos a tener muy cerca. Y fíjense, yo les decía un poco el panorama de lo que es UNASUR, ¿no? Casi 400 millones de habitantes, el 66% de América Latina y el Caribe, el 70% del Producto Bruto Interno, 17, 18 millones de kilómetros cuadrados, por eso les decía que la mitad son bosques. Y hace muy poco, en septiembre, asumió como secretario de UNASUR el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizarro, que reemplazó a Luis Rodríguez, muy conocido peleador por la integración de la región, venezolano, muy vinculado al tema energético. Bueno, ¿qué temas se está discutiendo UNASUR? No vamos a hacer acá un desarrollo, pero mencionemos algunos. Bueno, en primer lugar, el tema del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas, que el primer problema que ha planteado y que está trabajando de común acuerdo entre todos es el tema de los fondos buitres, donde todos los países de UNASUR, independientemente de los matices y de las miradas, ven el grave riesgo de que no existan posibilidades ciertas de poder reestructurar una deuda, de que la presión sea de tal naturaleza que nos ponga a todos contra la pared, porque bueno, como bien se decía en muchas ocasiones, a nosotros se nos puede exigir cifras inabordables porque resulta que hicieron una represa y no la pagamos, o cifras espectaculares porque hicieron unos puertos y no los pagamos, o resulta que tenemos un centro ferroviario que no lo hemos pagado. No, toda la presión es por unos papelitos que compraron con especulación. Entonces, esto que todos lo conocen y que hay que repetirlo porque es una época en la cual este tipo de problemas solo pueden ser abordados en común.
también este tipo de problemas no pueden ser abordados de manera individual y solitaria. Otro aspecto muy importante de UNASUR es el de la participación ciudadana. Se realizó hace muy poco el primer foro, en el mes de agosto, en Cochabamba, Bolivia, para reunir a las organizaciones sociales que impulsen el tema de la integración. Y el tercer tema que me quería referir es el de la juventud. Recientemente, en el mes de agosto, se hizo un plenario aquí, justamente en la Argentina, sobre todo el tema juvenil dentro de UNASUR, que tiene especial trascendencia, que se le está dando mucho respaldo, que las organizaciones juveniles están participando y le están dando un tono al Mercosur, al UNASUR muy particular. En este punto, permítanme comentarles una anécdota. Yo estaba dando clase en una universidad argentina y pregunté a los alumnos avanzados si habían recibido durante la carrera formación o información sobre la integración regional. Que por favor levantaran la mano los que lo habían recibido. No se levantó una sola mano. Eso pregunté por qué. Y me dijeron, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos programas de estudio del año 97. Y en otro país de la región me ocurrió lo mismo, hice la misma pregunta, tampoco se levantó ninguna mano. Y pregunté por qué y me decían, bueno, que nosotros tenemos los programas del año 95. Y decía, el año 95, prácticamente, ¿cuánto hace? 20 años. 20 años. Y unos 20 años, uno dice, bueno, 20 años, 25, 20 años no es nada. Sí, 20 años es el 10% de nuestra historia independiente. Tenemos 200 años, somos muy jóvenes, y 20 años es el 10%. Entonces hay universidades que tienen programas que se vieron en el 10% atrás de nuestra historia. Es impactante. Entonces, frente a esa realidad, que hay un programa como este de UNASUR dirigido a la formación, a la comprensión de la nueva etapa en la que estamos, ayuda no solo a comprender a quienes están en el curso, sino a cómo transmiten y cómo hacen revivir eso en sus propias facultades, en sus universidades. Hay que ponerse al día. Eso es responsabilidad social. ¿Cómo tenemos universidades que no forman profesionales capaces de contribuir a este desarrollo imprescindible que es el de la integración? Es un problema de responsabilidad social universitaria. Por eso es tan importante el evento que mencionaba la doctora Milichelli, que tenga ese apoyo como el que tiene. El año pasado había 4.000 participantes. Bueno, necesitamos que esto se multiplique, porque estas responsabilidades tienen que ser necesariamente abordadas. Y justamente en esta nueva edición del Congreso Internacional de Responsabilidad Social, vamos a darle particular trascendencia a una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social. ¿Qué significa? Esto que comentaba recién de la responsabilidad social universitaria en los temas de la integración o del profesionalismo propiamente dicho. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuántos temas hay? 10, 20, 50. Y tener una agenda abierta y tener una red que trabaje todos estos temas país por país. ¿Por qué? En síntesis. Y para ir terminando, porque hemos vivido, especialmente en este último periodo, mucha irresponsabilidad social. Porque las burbujas hipotecarias del 2008 fueron irresponsabilidad social. Porque la especulación salvaje es irresponsabilidad social. Porque los fondos buitres son irresponsabilidad social. Porque la desigualdad social y la pobreza es irresponsabilidad
responsabilidad social. Y por eso, frente a esa irresponsabilidad social, tenemos que trabajar con enorme seriedad por la responsabilidad social y juntar a la sociedad en su conjunto. Por eso esta visión, esta cosmovisión, para poder abordar con profundidad estas cosas, vamos a trabajar estos temas, vamos a tener una agenda abierta, vamos a tener seguramente un programa que nos permita tener en cada país un punto de apoyo, una antena sobre el cual podamos trabajar y generar proyectos, y generar iniciativas, y generar actividades que hagan como el curso previsto de UNASUR, muchas otras iniciativas que contribuyan a consolidar este elemento sustantivo que tenemos para el futuro, que es la integración del sur. Muchas gracias. Bien, vamos a preguntar entonces a la profesora Irene Navakovsky, que es licenciada en Sociología, es especialista en diseño y evaluación de políticas y programas sociales. Realizó el diseño de programas y proyectos para el gobierno argentino, así como para la cooperación internacional, y fue consultora de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la UNESCO, UNICEF, PNUD y la CAF. Diseñó y coordinó el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, el CIEMPRO, del Gobierno Nacional, los programas de transferencias de ingresos condicionadas, IDH Familias del Gobierno Nacional y Ciudadanía Porteña del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirigió la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirigió múltiples investigaciones y estudios sobre pobreza y políticas sociales. Publicó varios libros, artículos y trabajos de investigación. Ejerce la docencia en diversas universidades del país y fue profesora del programa Jóvenes Líderes de Venezuela. En principio quería agradecer sobre todo a Julián y su equipo por el apoyo permanente y la creatividad, siempre nuevas ideas, siempre actividades innovadoras, creativas, y también a los compañeros docentes, con los cuales coincidimos y tratar de articular y complementar todo lo que estuvieron planteando. Alejandra planteó la importancia de la sociedad civil y la responsabilidad social empresaria, Hugo que planteó la cuestión de la integración social, y mi enfoque va a ser sobre los temas de desigualdad, pobreza y los sistemas de protección social. Básicamente tiene un enfoque muy optimista porque se están viendo grandes transformaciones en la forma de concebir hoy las políticas sociales. Hay profundos cambios, hay saltos cualitativos y esto se está reflejando fundamentalmente en Latinoamérica. Lo primero que vamos a hacer es un pantallazo general de la situación de pobreza y desigualdad para después enfocarnos en los planteos los nuevos planteos acerca de los sistemas de protección social. Vamos a tomar en principio algunos conceptos del doctor Bernardo Klicksberg, que nos dice que Latinoamérica es la región donde, a pesar de las inmensas potencialidades económicas, cerca del 30% se encuentra todavía bajo la línea de pobreza, y el 45% otras medidas de pobreza, donde no consideremos solo el ingreso, sino que se plantee otro tipo de dimensiones, y la pobreza puede ascender a cerca del 40%. El 40% de esta situación, el 40% de los chicos viven en situación de pobreza. Se produce un fenómeno que se viene dando
hace muchas décadas, que es la infantilización de la pobreza. Nacen más chicos en hogares pobres y esto va reproduciendo a la vez la situación de pobreza. El promedio de escolaridad de la habitante promedio tiene nada más que 5 años de escolaridad y el 26% de la población carece hoy de agua potable. Y esto tiene razones, principalmente la situación de desigualdad. La pobreza y la inequidad que afecta a la región no tienen que ver con hechos naturales ni con fuerzas ineludibles. La relación entre ricos y pobres puede ser profundamente modificada. Esto, como dice el doctor Krieger, es fundamental desde un punto de vista económico, pero tiene sobre todo pero es fundamental sobre todo para el sistema democrático y es sobre todo una exigencia ética ineludible. Detrás de la pobreza hay una gran desigualdad que la genera y la amplía. No se puede enfrentar la pobreza si no entendemos la desigualdad. Como ejemplo, en un ejercicio que hemos trabajado en la Argentina, si nosotros miramos la distancia y monetizamos la distancia entre el primer decil y el último decil que había en los años 70 a la distancia que había a fines de los 90 y monetizamos esa distancia en términos económicos, explicamos la pobreza. Directamente explicamos la pobreza. Es el mismo monto que se necesitaría para sacar a todos los hogares o para elevar a todos los hogares por encima de la línea de pobreza. Ese es un ejercicio un poco simplista, pero un ejercicio que muestra en definitiva cómo la pobreza es producto de la desigualdad y de una distribución del ingreso significativa. El desarrollo futuro depende fundamentalmente de población altamente capacitada, con acceso a oportunidades empresariales y laborales. Y la desigualdad es un obstáculo para esto. Fundamentalmente la cuestión de la educación es clave en el progreso tecnológico. Y la desigualdad crea circuitos educativos diferenciados entre distintos sectores sociales. Y las tasas de deserción, las tasas de resistencia son mayores entre los más desfavorecidos. Y se produce así un círculo vicioso de pobreza y desigualdad. Hay un concepto clave para entender cómo se produce, se genera y se perpetúa la pobreza y a la vez para poder diseñar políticas y programas sociales enfocándose en la posibilidad de romper estos mecanismos. El concepto es el concepto de transición intergeneracional de la pobreza. Este concepto se refiere al proceso por el cual los hijos de padres pobres continuarán siendo pobres. Los factores asociados a la transición intergeneracional de la pobreza tienen que ver con factores en relación al mercado de trabajo, factores en relación al hábitat y factores familiares. Se genera así una trampa de pobreza, que es un mecanismo de automantenimiento que provoca que la pobreza persista. Y si persiste la pobreza de generación en generación, la trampa comienza a autoperpetuarse. Las estrategias de desarrollo implementadas en la década del 90 tuvieron efectos en sentido inverso del mercado de trabajo, que derivaron en desempleo estructural, significativo incremento del empleo precario y reducción del salario real, y las consecuencias sociales más evidentes de este cambio por el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad social. En este contexto se acentuó la transición intergeneracional de la pobreza, ya que el trabajo es el principal soporte de inscripción a la estructura social. Crecer en pobreza es un factor clave en la determinación de la experiencia adulta y particularmente el mercado de trabajo. Y este es un punto central entonces en la intervención de políticas públicas. Si miramos
desde la perspectiva de los sistemas de protección social, y hacemos un corto raconto histórico de estos sistemas, se constituían históricamente en base al principio de solidaridad. El Estado tenía la función de garantizar un piso de condiciones de bienestar para todos los ciudadanos. En la crisis de los años 80 y 90 y las reformas estructurales de los años 90, el nuevo orden económico excluyente con consecuencias sobre el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y la pobreza, y el papel del trabajo como mecanismos de acceso al ingreso y de la integración social de la población aparece fuertemente cuestionado. En el nuevo milenio, los países de América Latina han incrementado el uso de recursos con fines sociales. Se ha aumentado considerablemente el gasto social. Se han adoptado nuevas estrategias para combatir la pobreza y la desigualdad, sobre todo los programas de transferencia de ingresos, llamados los PTC. Se hace énfasis en la construcción de sistemas de seguridad social. En América Latina nos encontramos con diversos enfoques sobre la protección social. La protección basada en el sector formal de la economía, que es el enfoque más antiguo, que se refiere a los sistemas de seguridad social brindados a través de los trabajadores del sector formal. La protección frente a situaciones de emergencia que surgen en el contexto de los programas de ajuste cultural, de la economía y la búsqueda de estrategias para reducir los impactos de la crisis en los 90, la protección como mecanismo de ruptura de la reproducción intergeneracional de la pobreza que empieza a surgir a partir del año 2000, y la protección como garantía ciudadana, que es el enfoque que actualmente tiene mayor prevalencia. Actualmente en la región están coexistiendo estos dos últimos enfoques. ¿Cuál es una de las novedades importantes? La cuestión del enfoque de derechos. La protección social es un enfoque de derechos, impulsada por la CEPAL y por las Naciones Unidas, sostiene que la titularidad de los derechos debe guiar políticas públicas para promover el ejercicio pleno de la ciudadanía y contempla un umbral mínimo de protección social, garantizar un ingreso que posibilite sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas, y identificar la demanda insatisfecha y garantizar el acceso a los servicios sociales. Desde el enfoque de derechos se plantea fomentar el trabajo decente, desarrollar redes de cuidado, y esto es un enfoque que es fundamental importancia para promover el desarrollo y protección de los más débiles y a su vez permitir el desarrollo de la autonomía de la mujer, liberando a la mujer de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. Y generar círculos virtuosos que permitan movilidad social, por ejemplo, jardines de infantes tempranas y doble escolaridad para chicos de primaria que permitan igualdad de oportunidades para los chicos y a la vez autonomía para la mujer, que a la vez esto reduce en la destrucción de la pobreza. Desde un enfoque de derecho puede observarse ciertos énfasis comunes que son el signo de la presencia de una nueva generación de políticas sociales, entre ellos, bueno, como decíamos, el enfoque de derecho. Ello reemplaza la concepción vigente durante décadas que lo veía como una ayuda social. En esta nueva idea, el Estado está cumpliendo con la obligación que tiene en una democracia de garantizar los derechos sociales básicos. Los que reciben sus aportes tienen derecho legítimo a exigirlos. ¿Qué está pasando hoy en Argentina? Argentina se destaca hoy en los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas, así como en el Banco Mundial y otras fuentes, como uno de los países donde se han producido más avances en inclusión social, mejora de equidad y sobre todo en movilidad social ascendente. Esto tiene que ver con el incremento de las clases medias.
al centro de las políticas sociales desarrolladas se halla la extensión y consolidación de la asignación universal por hijo en el sistema de protección social. El sistema de protección social extiende derechos y apunta a interrumpir los mecanismos de reproducción de pobreza y desigualdad. ¿Cuáles son estas medidas? La universalización de jubilaciones y pensiones a través de las moratorias, previsionales y extensión de funciones no contributivas, como decía, la asignación universal por hijo, cuyo alcance lo convierte en los mayores, programas de América Latina, el programa Progresar para posibilitar la permanencia y la inserción de los jóvenes en el sistema educativo para promover su inclusión social, el programa Conectar Igualdad, que promueve la equidad digital al proveer a todos los adolescentes de escuelas públicas de computadoras portátiles. La UH se crea en el 2009, se va a cumplir ahora 5 años, como un modo de ampliar el acceso al sistema de protección social. Generaliza un derecho preexistente, el que solo gozaban los trabajadores registrados en la seguridad social. Es decir, avanza sobre la idea de programas, avanza sobre la idea de políticas específicas que insertan a la política social en los sistemas de seguridad social. Y esto constituye un avance formidable en la región, porque de alguna manera institucionaliza un derecho. Este nuevo régimen otorga mayor equidad a las transferencias, ya que incorpora a las familias de menores ingresos al sistema de asignaciones familiares, excluidas en ese momento, añadiendo al preexistente un subsistema no contributivo extendiendo derechos. Se trata pues de subsanar la disparidad, de igualar posiciones, a la vez que el nuevo régimen establece condiciones de acceso vinculadas al cumplimiento de la escolaridad y edades obligatorias y a los controles preventivos de salud y a la vacunación obligatoria en la infancia. Se contribuye así entonces a la ruptura de los mecanismos de reproducción de la desigualdad y de la pobreza, así como garantizar los derechos de niños y niñas adolescentes a la alimentación, a la salud y a la educación. Aquí hay una serie de cifras que muestran la reducción en América Latina, lo que nos lleva a ser optimistas respecto a lo que está pasando. Siguiente, existe aún una situación seria con respecto a los grados de pobreza y desigualdad, vemos cómo se ha modificado y cómo ha disminuido en estos años la pobreza y la pobreza extrema, así como aumentado esto es cómo disminuye lo que está mostrando este gráfico, cómo ha disminuido la desigualdad y a la vez cómo se ha incrementado el gasto público social, que esto explica en gran parte la disminución de la desigualdad y refuerza la idea de la intervención del Estado en la solución de estos problemas. Bueno, nada más que esto, quería como dejar planteados estos temas y para escuchar las preguntas de ustedes. Dejamos abierto un espacio para las preguntas que quieran hacer a los panelistas. Hugo, te quería preguntar, vos con tu experiencia en tu trabajo por la integración latinoamericana, este programa de UNASUR que hacen ustedes, ¿has visto cosas parecidas, experiencias parecidas en Latinoamérica o se da pocas veces? No, yo creo que este es un programa muy innovador. En general, todo el tema del nuevo enfoque de la integración es muy novedoso. Por más que históricamente, cuando hablamos de la integración, nos referimos digamos, a lo que plantearon
no sé, pero en realidad el periodo de abordar la integración recién puede hacerse tiempo después de las dictaduras. Nosotros, digamos, a veces uno piensa que lo primero que pierden los pueblos es la memoria, porque hay hechos que uno recuerda, pero hay cosas que nos han pasado hace, digamos, proporcionalmente muy poco tiempo, y que ha hecho que todo esto se complique, digamos, y tengamos que empezar de vuelta y otra vez y otra vez. Así que programas de esta naturaleza que abordan la formación de manera directa, específica, a las universidades en su conjunto, de manera igualitaria. No es que hay muchas, o por lo menos yo no conozco demasiadas. Y lo curioso es que las problemáticas son muy similares. Digamos, nos tocó estar con alumnos de distintos países, y en los foros, como decía hace un momento recién Alessandra, en los foros, el debate era un debate absolutamente equidistante, igualitario. Todos tenían problemas muy parecidos. Y eso es lo que nos muestra la potencia que tiene este curso y la necesidad imperiosa de que continúe, se repita, sea copiado, sea multiplicado, por lo que comentábamos antes. Necesitamos que no nuestros jóvenes solamente, nuestros profesionales. ¿En qué medida la integración relacionada a la economía social, ¿verdad? ¿En qué medida hay programas de empresas que ayuden, empresas pymes o empresas en general, que ayuden a contener, a incluir jóvenes en la economía social? En Latinoamérica, si hay experiencias. La fundación que yo represento compartió el programa creado por el Dr. Klicksberg de Red de Universidades por el Emprendedurismo Social. La Red UNE, que es un programa muy pionero, también primo hermano de la responsabilidad social y con presencia en todas las universidades de Latinoamérica, en muchas de ellas, la pretensión que tiene es otra mirada sobre el emprendedurismo social, más allá de capacitar en oficio, que es como toda la vuelta a una temática muy fundacional que está planteado en los estados como el nuestro, ¿no? Estados sociales y democráticos de derecho, con la mirada a capacitar a los ciudadanos. El emprendedurismo está planteado también desde el lugar de integrar al emprendedor social o al emprendedor productivo como cadena de valor de las grandes empresas. Entonces, el paso siguiente, o el paso que también yo diría en paralelo se está dando, es también una tarea de articulación con cámaras, con grupos de empresarios, con gente que efectivamente pueda hacerse carne de esta propuesta de emprendedurismo social e incorporarnos como cadena de valor a las empresas. Con lo cual, al emprendedor social se le da valor desde distintos lugares, porque en definitiva es de los que definen precio justo, ¿no? Y son los que nos están enseñando herramientas de la economía social que hasta ahora no eran desconocidas. Así que el tema de la red de universidades por el emprendedurismo social es un tema que hay que seguir potenciando y sobre todo hay que seguir capacitando. Y por suerte también en nuestro país la CAME está contribuyendo con un programa de diplomatura, en el que también somos docentes algunos de nosotros, en la Universidad Católica de Salta. La Universidad Católica de Salta es pionera en una diplomatura de emprendedurismo social que apoya fuertemente la CAME, justamente con esta mirada, ¿no? Es pensar en el emprendedor social y en el emprendedor productivo como potencial cadena productiva de las pequeñas y de las grandes empresas. En definitiva, es hacer responsabilidad social desde una acción concreta que a futuro es identificación de nicho de mercado y crecimiento para muchas poblaciones y para el desarrollo regional. Así que, de paso, aplaudamos a CAME porque está colaborando mucho con eso. Gracias.
cierre del panel. Bueno, tenelo de abajo, Víctor. No, Debajo, debajo. ¿de acá? El cable. ahí está. Fuerte, así fuerte. De abajo. Como si fuera un cucurucho. ¿El 8? Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Quería hacer si me permiten, un pequeño complemento para responder que nos ha honrado con su presencia en la CAME. En los últimos 8 o 9 años, nuestra facultad, como facultad pública, viene emprendiendo un conjunto de acciones que parcialmente y con mucha intensidad puede ir dando respuesta a esta pregunta que me resultó interesante y por eso pedí intervenir, aunque no forma parte del panel. Y es la siguiente: nosotros, ustedes conocen la rigidez que tienen los planes de estudio y hemos ido creando un conjunto de asignaturas optativas con suficientes estímulos, por no decir marketing educativo, a los alumnos para poder plantear una mirada diferente a la mirada ortodoxa que nuestra facultad tiene una larga historia y tiene una fuerte influencia. Las carreras de ciencias económicas, la de contador público y la de licenciado en economía particularmente y la de licenciado en administración, tienen un sesgo lamentablemente muy vinculado a la empresa de negocios, y sin historiarlo demasiado, esto tiene un origen porque las carreras de licenciatura en economía y de licenciatura en administración se crearon en el año 1958, es decir, en lo que sería en el mundo de la posguerra fue un gran avance, pero también hay que tener en cuenta que en ese momento la facultad y por un tiempo era conducida por los grandes estudios multinacionales y esto condiciona fuertemente los saberes. Por lo tanto, en esta última década no es casual que la sumatoria de materias, emprendimientos articulados con otras instituciones de prestigio, particularmente públicas, pero con gran vocación de servicio, la creación de nuestro Centro de Responsabilidad Social, Empresarial y Capital Social, la extensión de los saberes ahora, que de hecho, esto que hace 15 o 20 años comenzó como llamado ser responsabilidad social empresaria con mucho derecho, algunos empresarios dijeron, ¿por qué solo nosotros? ¿No hay otras organizaciones? Y para ser breve surge este valor agregado tan grande del ecosistema, es decir, hay responsabilidad social universitaria, responsabilidad social pública, responsabilidad social empresaria, pero también permítanme que algún motivo hay, por lo cual los primeros desarrollos tienen que ver con esta adjetivación del sujeto empresa. En los últimos 20 o 30 años, la empresa se ha transformado en un fenómeno absolutamente influyente y condicionante de la vida cotidiana de las personas. Han adquirido poder. Y en esto soy liviano. En realidad lo que han adquirido es mucho poder. Y todavía, lamentablemente, no ha llegado la ciencia política a interesarse por este fenómeno del poder. Yo que tengo algunos años en esta facultad, recuerdo hace un tiempo, un poco más atrás del fin de semana pasado, las obras de Ray Mills con Poder, Política y Pueblo, donde él hablaba ya en los años 60 de la impronta de las empresas cuando se estaban colocando por encima de los gobiernos y por lo tanto ese poder es el que mejor responde a que a más poder, más responsabilidad. Y esto cambia un poco el arco y la mirada, y por eso estamos procurando desarrollarlo dentro de nuestra facultad. Y el arco que lo hace cambiar es desconvencer a la empresa de que es un fenómeno económico y convencerla
de que es un fenómeno social, que tiene que ganar dinero es otro tema. Pero no solo ganar dinero. Y por lo tanto, en lo que insistimos es en una cosmovisión diferente. Estamos por encima del cambio de paradigma, hay que mirarlo de otra manera. La empresa es un fenómeno muy, pero muy importante, particularmente en este sector. No me quiero extender, pero sí ampliar un poco los comentarios. Hoy tenemos materias de capital social y valores éticos. Es decir, materias donde se desarrolla durante un cuatrimestre este tipo de temáticas que no están dentro de las materias obligatorias. Hoy se desarrollan materias de prácticas de inclusión social, donde tiene poca teoría y mucha práctica de inclusión social. Como si dentro de esas materias el alumno estuviese haciendo al mejor estilo de la residencia médica trabajos en el campo solidario, entendiendo de que su perfil profesional futuro debe priorizar en la agenda calidad de vida y aspectos que tengan que ver con los valores. Hace un tiempo, quizás fue una de las primeras materias que creamos en los mediados del 2000, que es el de gerencia social para el desarrollo humano, entendiendo bajo, como ustedes saben, la impronta del maestro Bernardo Klitzmer, de que la gerencia social es una gerencia diferenciada. De hecho, no se podría haber desarrollado lo que muy bien nos explicó Irene, si no hubiese habido formación en gerencia social. Es como a veces nosotros comentamos cuando trabajamos con programas de voluntariado, digamos, en la materia de administración de personal, formar un gerente de personal es complicado. Pero ojo al piojo, decimos acá. Mucho más complicado es formar un gerente de personal que tenga que administrar trabajo voluntario, porque es más o menos como arrear gato, es casi imposible. En cambio, administrar los legajos, el ingreso, la admisión, las aptitudes, los test, el psicólogo, los talleres, si usted pasa del mundo laboral al mundo empresario, eso tiene la trayectoria. Pero gerenciar a 5.000 voluntarios que entregan 3 horas por semana, no es mucho, pero son unas 60.000 horas por mes, hay que ver a esa gente. Queridos amigos, yo les agradezco enormemente la concurrencia, tengo para un rato más, y como ustedes se podrán dar cuenta, agradezco enormemente al panel que nos ha acompañado con su mensaje diferenciado, pero con un valor